30 de julio. Vamos por la Príncipe. Tranquilidad total. ¿Qué hora es ahorita, Iriarte? A la 1:34. Tranquilidad total. Y los bolivarianos hoy nos movilizamos alegres. Alegres por la victoria, alegres porque así somos. Y en defensa de lo que logramos el día domingo 28 de julio. Logramos que ganara la paz, logramos que ganara Nicolás. A pesar de las campañas de odio, de desinformación, el relato construido de hace meses, las grandes corporaciones hegemónicas emprendieron una campaña feroz contra el pueblo venezolano, pero el pueblo venezolano logró sobreponerse a eso, superar eso y derrotar eso. Le dimos una demostración al mundo de lo que somos capaces los venezolanos y las venezolanas. Hoy vamos a tener una bonita movilización en respaldo al presidente Nicolás, en respaldo a nuestro proceso electoral, en respaldo a nuestra democracia. Por su parte, la derecha venezolana, desesperada, muy desesperada, arrogante también, al saberse perdida, al saberse derrotada por el pueblo humilde, por el pueblo venezolano, ha venido incitando a la violencia generalizada en el país. Ayer hicieron algún daño. El presidente Nicolás Maduro explicaba el daño que hizo la oposición violenta, derecha extrema en Venezuela. Pero esa película ya no la sabemos. Siempre el mismo cuento del fraude. Nos vamos a dedicar a recabar los elementos probatorios para comprobar ante Venezuela y al mundo el gigantesco fraude que se le ha hecho a la voluntad popular. Que el resultado del CNE no es la diferencia exacta. Nosotros no vamos a reconocer un resultado. No reconocemos los resultados dados hoy por el Consejo Nacional Electoral. Que no reconocemos este proceso electoral como válido. Para nosotros no hubo elecciones. Debo decir algo. El 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No han sido entregadas la mayoría de las actas. Pero nunca entregan pruebas. La película ya no la sabemos. Sabemos cómo empieza, también sabemos cómo termina. Lo saben ellos, lo sabemos nosotros, lo sabe el mundo. Tras cada intento violento, acciones de paz promovidas por nosotros. La paz prevalecerá. Estamos seguros de eso y con Nicolás Maduro construiremos el futuro por el cual votamos. Un futuro próspero, bonito, un futuro para todos y para todas. Vaya mi abrazo cariñoso, fraterno, a todo el pueblo venezolano que queremos paz. Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas magistrales. Y el día de hoy tenemos un programa especial. Vivimos tiempos decisivos, no solo porque nos toca atravesar coyunturas duras, sino porque esta época se debate en la construcción de un mundo nuevo. Hay, sin embargo, algunos lugares en los que esta lucha se da de manera más aguerrida, por lo que estos lugares representan, por sus riquezas, por su ubicación estratégica, por la radicalidad de sus apuestas políticas, por su poderío. El imperio se aferra a destruir estas alternativas y se vale, como siempre, de los lacayos de turno. Hoy, este programa especial está dedicado a uno de esos lugares. Vamos a hablar de Venezuela y de su proceso electoral. Este programa precisamente lo realizamos en Venezuela, porque parte de este equipo fue invitado junto con casi 1000 observadores internacionales de 107 países a participar como testigos del proceso electoral. El día 28 de julio se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Venezuela. El sistema electoral de Venezuela se coloca como uno de los mejores del mundo. Utiliza un sistema automatizado que puede ser auditado en todas sus fases y que mantiene también un registro físico del voto como respaldo.
Y vamos a compartir a continuación un video en donde uno de estos observadores internacionales explica precisamente el proceso. Bueno, ¿será que hay fraude en Venezuela? Pues bueno, les quiero contar que fui acreditado, yo sí, como veedor internacional ante el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que es la autoridad electoral de este país, constitucional, declarado como el quinto poder. Y pues bueno, con la acreditación lo que hemos hecho es acompañar el proceso electoral y hemos podido evidenciar algo, y es que es muy difícil hacerle fraude, pues muy distinto a Colombia, donde el fraude siempre está a la vuelta de la esquina. Aquí el proceso rápidamente les cuento cómo es. La gente llega al puesto de votación y ¿con qué se encuentra? Se encuentra primero con que tiene que llenar un cuaderno electoral donde están sus datos, lo firma, pone su huella, primer momento de identificación. Luego hay una maquinita en la que también, mediante identificación biométrica, con su huella queda habilitada para votar en un computador, es decir, el voto es electrónico también. Luego de que vota, elige su opción ahí en un cubículo, la máquina le imprime su voto y luego de imprimirlo lo deposita en una pequeña urna. Listo, al final las máquinas automáticamente, digamos, envían el resultado que da la urna, contados manualmente, pero además también lo que produce la máquina, es decir, las tres cosas tienen que coincidir, pero además también se recogen y se cuentan los votos. Al final tienen que coincidir los votantes del cuaderno de votación con los votos en la urna y número de votos en la máquina. Tres controles que no tenemos en nuestro país y que en muchos países no hay. Estamos aquí más de 900 veedores internacionales, hay embajadores, hay expresidentes, congresistas, obviamente militantes de muchos partidos políticos del mundo, 110 países presentes acá ayudando a observar lo que está pasando. Hay jurados de votación y hay testigos electorales, uno por cada partido, o en este caso uno por cada candidato presidencial. Ante nuestro proceso les preguntamos a todos cómo iban las cosas, tanto de oposición como de gobierno nos decían va bien, va todo tranquilo, no, sin ninguna novedad, fue lo que nos dijeron los testigos. Muy difícil hacer fraude en Venezuela, por lo menos mucho más difícil que en otros países. Luego les cuento más. ¿Qué es eso de las actas que está agitando María Corina Machado y la derecha venezolana? ¿Tienen razón? Tenemos que aclararlo porque hay mucha gente honesta que está pensando que es que Edmundo González ha ganado las elecciones porque María Corina Machado ha presentado, dice, el 40% de las actas firmadas por los testigos de mesa que demuestran que tienen el 73% de los votos. Vamos a ver, porque eso es la enésima mentira de esta gente. Lo primero que hay que entender es cómo funciona el sistema electoral en Venezuela. La gente inscrita llega a su mesa electoral, presenta su documento de identidad, se verifica y por tanto se le permite que ponga su huella dactilar sobre una maquinita que realmente le identifica como la persona que dice ser. Una vez que se demuestra que es esa persona, pasa a votar y en el ordenador, en la computadora, se le abren las opciones. Escoge la persona a la que quiere votar. La máquina le pregunta, ¿seguro que quiere votar a esta persona? Vuelves a confirmar, el voto se emite, se queda inscrito en la máquina, se manda al centro de cómputo y sale un resguardo que tú agarras y lo depositas a la salida en una urna. Al finalizar la jornada electoral, de la máquina se saca el cómputo total, se hace un acta y todos los miembros de la mesa y los testigos de los partidos firman ese acta con el resultado que ha salido. En el 55% de las mesas, el 55% por ley, van a tener que abrir las urnas, contar los votos y hacer otra acta que será la que verifique que lo que ha dicho la máquina coincide con lo que han contabilizado manualmente. Al final, ya digo, se sabrá lo que dicen las máquinas y se verificarán con el 55% de las mesas y tiene todo que coincidir. Ahí entonces se verá, como siempre, que lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral es lo correcto y que el presidente Nicolás Maduro tiene el 51% de los votos y Edmundo González tiene el 44% y los demás partidos tienen el 4,6%. Cifra decimal arriba, decimal abajo. Por tanto, no creáis las mentiras de la oposición. Demos tiempo al Consejo Nacional Electoral y no hagamos caso a los mentirosos que desde el año 98 llevan hablando de fraude, desconociendo el resultado electoral y que incluso lo desconocen tanto que nombraron presidente del país no al que dijo el Consejo Nacional Electoral, sino a alguien que se autoproclamó en una plaza y ahí no pidieron
Ni papeletas, ni actas, ni nada. Les valió que se autoproclamara una plaza. Esa es la derecha venezolana, tan parecida a la derecha mexicana, la argentina, la española o la norteamericana. Gente de buena fe. No creáis a estos mentirosos. La jornada se llevó a cabo con normalidad en todo el país. Hubo una participación del 59% de la población. La jornada comenzó a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana el Consejo Nacional Electoral anunció que estaban en función el 100% de las mesas de votación. Durante el día 28 de julio no hubo mayores contratiempos. Las mesas de votación comenzaron a cerrar a las 18 horas, ya que el sistema electoral prevé el cierre de las mesas a esa hora, siempre y cuando no haya electores queriendo votar. En tal caso, las mesas de votación tienen la instrucción de acompañar en el proceso de votación a toda aquella persona que quiera votar y que esté en la fila. Pasada la medianoche, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, o sea, estamos hablando ya del 29 de julio, hubo un retraso en la publicación de los resultados. A esa hora anunció en rueda de prensa que con el 80% de las mesas escrutadas, el resultado era irreversible. El presidente Nicolás Maduro había ganado la elección con 5.150.092 votos, es decir, el 51.2% de la población. En segundo lugar, quedó Edmundo González Urrutia con 4.445.978 votos. Esto es el 44.2% de los votos. Con esta victoria, el presidente Nicolás Maduro Moros comenzaría su tercer mandato al frente del Poder Ejecutivo. Dicho mandato comenzaría en enero de 2025 y duraría hasta enero del 2031. El presidente del Consejo Nacional Electoral explicó la razón de la demora. Y es aquí donde empiezan a revelarse los problemas. Hubo una demora en la presentación de los resultados por un ataque masivo contra la transmisión de los datos del sistema electoral. Más tarde, un doctor en computación y auditor externo del Consejo Nacional Electoral, Víctor Teoctisto, explicó que se trató de un DOS, Denial of Service, o denegación de servicio. Esto realizado desde la República de Macedonia del Norte. Y consistió el problema en una saturación de las redes con una enorme cantidad de tráfico espurio para evitar que se lograra transmitir la información. Y de esta manera el experto nos explica. Aunque es imposible alterar el contenido de lo que se transmitía, sí se logró disminuir las conexiones, de tal manera que pocas veces se completaban exitosamente, ralentizando todo el proceso de totalización. Era una situación prevista por los organismos de inteligencia, con ayuda de los operadores, y eventualmente fue solventada. Pero esto ocasionó un retraso notable. El ataque además consistió, y se mantiene, esto queremos hacer énfasis, en un ataque permanente al sitio del Consejo Nacional Electoral, a los medios del Estado y en general a los servicios de la administración pública, como un ataque global y multifactorial al Estado venezolano. La derecha
ha empezado a declarar fraude. Esto queremos hacer mucho énfasis antes de comenzar la jornada electoral. Y entonces, cuando se dio ya finalmente el anuncio del Consejo Nacional Electoral, se incendiaron las redes y los medios de comunicación con un llamado a desconocer los resultados. Esto se dio de manera inmediata. Por medio de las redes sociales, la líder de la oposición, María Corina Machado, declaró, por otra parte, que Edmundo González era el verdadero ganador de la elección, tras conseguir el 67% de los votos. Esto es más de 7 millones de votos. Así dijo que Nicolás Maduro habría obtenido solo el 30%. Esto es 3 millones de votos. El anuncio no fue acompañado con pruebas que dieran fe de sus afirmaciones, pero han logrado sembrar la duda en muchos sectores tras una repetición sin fin en los medios de desinformación masiva. Esto ha sido realmente, digamos, una impresionante operación mediática que estaba preparada de antemano y que solamente se utilizó el momento del anuncio del Consejo Nacional Electoral para poder desatar todo esto. Ante todas estas mentiras que ha difundido la derecha, los observadores internacionales de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela, que representamos a 107 países del mundo, hemos declarado a la comunidad internacional lo siguiente. Voy a leer a continuación el comunicado. Número 1. Felicitamos al pueblo venezolano por la realización de este proceso democrático electoral que ha sido un verdadero ejemplo de participación, civismo y transparencia. Número 2. Reconocemos el valioso trabajo del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, que garantizó la realización de elecciones en todo el territorio venezolano a través de un mecanismo electoral con los mayores estándares de transparencia y auditabilidad que los colocan como uno de los mejores del mundo. Número 3. Reconocemos además la solidez del Consejo Nacional Electoral y la entrega de los resultados que despejaron el intento de vulneración del proceso a través de un ataque cibernético que tenía como fin generar incertidumbre. Número 4. Felicitamos al presidente Nicolás Maduro Moros y al Gran Polo Patriótico por esta contundente victoria por la paz, el futuro y la felicidad del pueblo venezolano. Número 5 y último, llamamos a la comunidad internacional a respaldar el proceso democrático venezolano y condenar los intentos de desestabilización y violencia generado por la extrema derecha venezolana internacional e imperial. Por la paz, la dignidad y la soberanía de los pueblos, Ciudad de Caracas, Venezuela, el día 29 de julio de 2024. Fin de la declaración. Bueno, a esta declaración se adhirieron además 130 organizaciones, partidos políticos y movimientos de todo el mundo. Y bueno, queremos también comentar que el desconocimiento de los resultados del Consejo Nacional Electoral fue acompañado con llamados a la violencia en las calles que el día 29 de julio empezaron a provocar focos vandálicos, agresiones, incendios, enfrentamientos con armas, motocicletas, barricadas en distintos lugares del país.
Comenzaron a lanzar bombas molotov, muchísimas bombas molotov para quemarlos vivos. Los que estábamos allá adentro pudimos medianamente apagarlo, pero hubo un momento donde ya el fuego nos rebasó y pues ahí fue donde tuvimos que evacuarnos en 3 grupos. Cuando escuchamos tiros también, que ya no eran solo bombas molotov, sino disparos, en 3 grupos nos dispersamos y pues gritaban como hay que matarlos, hay que conseguirlos, hay que quemarlos vivos. Y bueno, lamentablemente 3 grupos donde 2 se pudieron refugiar y un grupo quedamos a la deriva porque lamentablemente tuvimos la mala suerte de caer en el solar de un fascista o un militante de la derecha, profesor, que nos entregó. Pudimos salir 5 o 6 personas, pero hubieron 4 o 5 que no pudieron y se quedaron allí abajo, pues, y esos son los que hoy están pasando por una situación de salud, fueron golpeados de manera salvaje. Tenemos un hermano de lucha como es el compañero Deini, que lo tiraron de la terraza de la Plata Banda y que hoy está delicado de salud. Pusieron gasolina, bueno, y hoy está de verdad entre la vida y la muerte. No, el papel de la alcaldía fue incentivar, llamar a los motorizados, pagar a los jóvenes, llevarles alcohol. 22 motocicletas nuestras de los compañeros fueron quemadas. Cenizas quedaron de esas 22 motos, que eran su modo de trabajo, de producción, sustento económico, porque bueno, viven de mototaxi. Y el temor por nuestras familias, por nuestras vidas, porque bueno, no vale la pena luchar tanto para entregárselas en 2 segundos a ellos y darle el gusto a ellos. Nosotros estamos hoy resguardados porque queremos que los organismos de seguridad accionen, haya justicia. Hay un compañero nuestro que es el señor Cheo Canto, adulto mayor, lo desnudaron completamente, llegó a su casa desnudo, humillado, golpeado, con fractura. Octavio, le rociaron gasolina y prendieron el yesquero de manera de amenaza al punto de eso. El compañero está todo golpeado, todo. Ahí cuando estábamos afuera en el partido, después que quemaron todo, a la media hora salió una foto señalando al jefe político del municipio de Garcarrasco, a un compañero Lipera, a una compañera Laura, y sus estados decían quedaron vivos. Radio Venceremos la acabaron. Nuestro hermano de Garcarrasco, jefe político, llegó hasta el final, dijo no me voy de aquí hasta que el último salga. Pero claro, todo eso siempre con una cámara detrás que estaba filmando lo sucedido, de manera que pudieron así poner toda esa expresión en redes sociales, dando una impresión de desorden y de caos generalizado. En este programa vamos a compartir con ustedes voces y acontecimientos que se han dado en los últimos días para poder mostrar un poco de lo que ha sido estas jornadas duras, caóticas, pero que también van encontrando su cauce. Escuchemos la voz de Fernando Buenabad, observador internacional del proceso electoral. Mira, me gustaría comenzar por una muy breve reflexión sobre qué significa ser invitado observador a una cosa como esta tan particularmente excepcional, histórica y por cierto de una hospitalidad pocas veces vista, ¿no? en la historia reciente. Este país se ha tomado el esfuerzo presupuestal, el esfuerzo logístico, el esfuerzo incluso humano de recibirnos a más de 1,100 invitados internacionales para que vengamos a compartir, a ver, a ayudar, a entender y a difundir el proceso democrático de la voluntad democrática de un pueblo que vive una revolución, su revolución con sus definiciones, con sus categorías, con su análisis de la realidad y con su muy verdaderamente densa problemática. Cuando a uno lo invitan a ser observador, uno no viene a observar solamente el procedimiento técnico de las elecciones. Además de eso, de conocerlo, que por cierto es un procedimiento técnico, político y jurídico,
avalado, reconocido y certificado por muchísimos organismos internacionales especialistas en análisis de procesos electorales, además de esa observación y de conocer y enterarnos y verificar que todo opere con transparencia y con celeridad a la hora del voto. Además, también observamos el conjunto de los factores que rodean a este episodio, ¿no? Donde en mi entender, se verifica uno de los actos éticos más importantes de nuestro tiempo, que es pararse ante una urna a cumplir el deber histórico personal, a cumplir además con el derecho que uno tiene de optar y decidir también históricamente hacia dónde quiere el rumbo para sí y para su país, ¿no? Pero hay que observar muchas cosas, porque un observador que solo mira esa parte técnica, entre otras cosas, se pierde quizá lo más interesante, que es cómo el pueblo venezolano ha construido los ya 31 procesos electorales de los que ha salido victorioso, por ejemplo, de cómo hay que observar que hay una realidad económica y política de este país. Hay que observar que esa realidad está fuertemente marcada por 930 sanciones inclementes contra su economía, contra su sociología, contra la moral incluso del pueblo bolivariano venezolano. Hay que observar, en fin, hay que observar la sonrisa, hay que observar la alegría, hay que observar la música. Todas las expresiones de campaña que pudimos testimoniar eran un campo acústico plagado no solamente de música y movimiento de cuerpo, sino de letras cuya tesitura ideológica también es una sacudida de conciencia. De modo que a mí me interesa a todo esto que acabo de decir, para no extenderme más, añadir la observación de la problemática comunicacional, que también ha sido un factor decisivo, no solamente por la comunicación que compete al proceso de campañas y al proceso electoral, sino la comunicación también que, a mi entender, todavía, y este es un campo hipotético, pero a la comunicación que sigue siendo nuestra más grande debilidad política. Y lo dejo ahí porque después me gustaría volver con otra idea. Pero también la comunicación de los otros, de los que no simpatizan, de los que odian incluso este proceso, de los que quieren destruirlo, de los que quieren dinamitarlo, y lo digo literalmente. Y entonces todos estos campos de la disputa por el sentido, donde hay una semiótica en plena rebatinga permanente, milímetro a milímetro, voces por voces, casi diría que diálogo por diálogo, ahí hay que observar y analizar también el peso específico de esa comunicación en el acto de votar, de los que ejercen su derecho y su responsabilidad, pero en el acto de acompañar, que entonces ya nos toca a los que fuimos invitados, pero también a todos aquellos que en la patria grande sienten la responsabilidad de defender las democracias, de defender la libertad de los pueblos a expresarse, y también que la reivindicación de la salida democrática en un continente que ha padecido todas las operaciones Cóndor, que nos imagina que estamos padeciendo las operaciones Milei hoy mismo. Hay como 40 Mileis sembrados en toda la región, y que estamos viendo las amenazas de la ultraderecha. Los episodios recientes de tergiversación, de manipulación, de fake news, de desestabilización a través de manipulación mediática que estamos viendo, yo creo que no tiene precedentes en la región, ni en el tiempo, ni en la velocidad en que se ha ejecutado. Vimos algo similar en México contra López Obrador hace muy poquito, pero no hay comparación con el volumen, con el tamaño y con las consecuencias que está teniendo a esta hora. Y por último digo, para fortuna nuestra, en este trabajo de observar, estamos observando que este pueblo bolivariano, además de todo, también tiene una capacidad, una vacuna de conciencia revolucionaria, de conciencia crítica, que lo ha venido defendiendo a esta hora cuando estamos conversando, después de un día largo con episodios de violencia, de terrorismo, de episodios planificados para la desmoralización inducida de este pueblo. A esta hora este pueblo está en las calles, marchando, manifestándose y expresándose con mucha alegría y mucha convicción. Bueno, un compendio rico, complejo y fabuloso al que yo me siento agradecido de poder testimoniar. Sí, ahí tenemos, digamos, brújulas útiles para eso, ¿no? Para ayudarnos. Lo que viene en el muy corto plazo es escuchar claramente lo que está diciendo esta gente en las calles, que no salió solamente porque le gusta ir a mojarse. Esta tarde llovió
copiosamente y ahí no se movió nadie, ¿no? Todo el mundo estaba expresando una tesis que a mí me parece sensacional y es: ante todo conflicto de este calibre, para las calles, a movilizarse, a expresarse. Es el momento en que las derechas y las extremas derechas se sientan y la piensan un poquito más, porque se percatan de que ahí está el alimento central de la transformación histórica. Cuando los pueblos tienen capacidad de organización que se conduce a movilización, ahí estos la piensan varios. Entonces yo creo que la primera respuesta a qué es lo que viene: movilización, mucha movilización. Esta tarde el propio presidente Maduro llamó a movilizaciones diarias. Hasta que esto no se temple como tiene que volver al orden que había, al clima que había antes de las elecciones, lo que va a hacer es mandar un mensaje poderoso al mundo entero de aquí este pueblo sabe, incluso aquí no es tan imposible semejante cosa, porque hay una profunda histórica tradición de movilización popular, ¿no? Hay que escuchar lo que dicen los propios organismos del gobierno revolucionario, en términos de que ahí hay personas con altísima cualificación en términos de inteligencia popular, en términos de comprender el mapa de las tensiones. Nosotros le debemos a Venezuela en buena medida la paz que tiene este continente latinoamericano, porque en la frontera con Colombia se ha desplegado un escudo de base humanista muy poderoso, con estos soldados, queridos pueblos soldados venezolanos, que han detenido las peores canalladas y los horrores más grandes que conocemos. Tienen mucha experiencia, saben conocer. Hay un partido político enorme, que es el Partido Socialista, que se ha desplegado y conoce cuadra por cuadra a su militancia. Hay un número de más de 500,000 personas que son de la Alianza Cívico-Militar, vigilantes, participantes. Ya hemos escuchado esta tarde cómo fueron llamados y convocados a reclutarse y a ponerse en acción, y ya están avisando de resultados organizativos muy importantes. No olvidemos, lo que viene tiene que ser organización, mucha organización. Ese es el veneno más grande para el capitalismo. Es decir, de hecho, el capitalismo lo que más invierte es en desorganizarnos, es decir, en destruirnos toda voluntad organizativa, ¿no? Según mi propia semiótica, ahí está la disputa por el sentido. Cómo ellos tratan de aniquilar el más mínimo aliento de vocación organizativa, y cómo fabrican individualismos y personalismos y desconfianzas y miedos, etcétera, justo para eso, para que no se nos ocurra organizarnos. Así que a contrapelo de esto, el llamado por todos lados que uno escucha es llamar a la organización y la movilización. Que de nada sirve organizarse mucho si no se mueve. De nada sirve mucha conciencia sin movilización y sin organización. De modo que esta ecuación es la clave de lo que estamos viendo. No es un deseo de esta tarde, luego de la lluvia, no es una sola entelequia inspirada por alguna utopía, es el programa político de un proyecto que tiene como base devolverle a la política carácter civilizatorio, carácter de paz civilizatoria. En este mundo macabro, en el que la industria militar norteamericana ya está haciendo los destrozos y los retrocesos civilizatorios tan graves que estamos viviendo, tanto con la OTAN haciendo los desastres que hace, dilapidando los dineros de los pueblos europeos y norteamericanos y de todo el mundo, en este momento de verdaderamente horror macabro que se está ejecutando en Palestina, en esta hora, este pueblo decide que lo que hay que hacer es llamar a la paz. Y esto a mi entender, es un proyecto doctrinario, bolivariano, chavista, que lo que dice es, a contrapelo de la voluntad destructora del capitalismo, que destruye los ecosistemas, que destruye las organizaciones, que destruye la identidad colectiva de lo humano, pues no, a la calle todos, a juntarnos todos, a encontrarnos todos en esas veredas, en esas avenidas, a pensar juntos, a organizarnos juntos, y a esto finalmente que creo que es fundamental, construir esta paz de nuevo género, que es un proyecto civilizatorio en medio del desastre que es el capitalismo mundial, ¿no? Escuchemos también la voz de Ramón Grossfogel, observador internacional del proceso electoral. 2 días de las elecciones y están gritando fraude desde hace ya varios meses, sin que las elecciones hayan pasado. Y es que aquí hay un mecanismo, ¿verdad?, de acusaciones. El tema del fraude es un tema que moviliza
el imperio y sus aliados aquí como una manera de desacreditar la revolución bolivariana, como una manera de deslegitimar cualquier cosa que haga la revolución bolivariana para generar una opinión pública mundial que sea favorable al intervencionismo, al bloqueo, a las sanciones, a las agresiones militares, que cuando la gente del mundo vea este comportamiento del imperio con Estados Unidos, lo vean como normal, porque después de todo eso es un país, es una dictadura, es un país fallido, es un país que su gobernante se roba los votos, comete fraude electoral. Este es el tipo de imagen que ellos quieren proyectar para ellos poder hacer su fechoría en este país. ¿Por qué? Porque Venezuela es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, en recursos estratégicos militares. Por ejemplo, los minerales de Venezuela son de los más importantes en el mundo para la industria armamentista. Venezuela tiene los pozos petroleros más grandes del mundo, tiene las minas de oro más grandes del mundo. Es el cuarto país del mundo con gas, o sea, con cantidad de gas. O sea, cuando vamos por la lista, Venezuela es demasiado rico. El imperio en decadencia, que ha perdido sus guerras en Medio Oriente, que ha perdido los mercados en África, que ha perdido los mercados en Asia, pues lo que le queda como periferia para mantener su estatus imperial es América Latina. Entonces, y dentro de América Latina, Venezuela es uno de los países más ricos de la región. Entonces, obviamente, para el imperio en los próximos años constituye ya de una prioridad tener que recuperar los pozos petroleros y toda la riqueza de Venezuela. Y eso es lo que se juega detrás de todo este cuento de que hay democracia, no hay democracia, cuando realmente el tema de la democracia no es tanto... para el imperio no es tanto de si hay democracia o no. El tema es si geopolíticamente eres un amigo o un enemigo. Porque si tú eres una dictadura y eres geopolíticamente un amigo, ya la palabra de crítica de que no eres democrático, eso no aparece. Fíjense, Arabia Saudita, que es un aliado histórico de Estados Unidos, pues no aparecen críticas contra Arabia Saudita o contra las monarquías del Golfo Pérsico, o contra dictadores que ellos mismos ponen en el poder. Ahí no sé, usted no ve nada en la prensa contra esos regímenes. Usted ve en la prensa con gobiernos que Estados Unidos no les gusta porque están defendiendo su soberanía, como el caso de Venezuela, que es un gobierno soberano que ellos no controlan y que ellos desean controlar precisamente porque quieren violar la soberanía de Venezuela para ellos poder controlar los recursos de Venezuela. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. Se trata de una agenda de aislar a Venezuela del mundo y de intentar debilitar a Venezuela e intentar en algún momento hacer caer el gobierno bolivariano para recuperar Estados Unidos los recursos plenos de este país. Entonces, hay países que han salido públicamente en América Latina, Perú, Costa Rica, Guatemala, Chile, Argentina. Hay una serie de países que son países de derecha, y ahí estoy incluyendo al señor Boric, que es un presidente de derecha. Ahí estoy incluyendo al señor Arévalo en Guatemala, que también es de derecha. Y lo digo así porque hay mucha confusión con estos dos presidentes. Hay gente que dice que Boric es de izquierda o que Arévalo es de centro izquierda. Realmente estos son candidatos de derecha disfrazados. El caso de Boric es disfrazado de izquierda porque de izquierda no tiene nada. Incluso es un candidato neoliberal. Y claro, ellos se pronuncian públicamente contra Venezuela, no respetan el proceso venezolano, las decisiones de su Consejo Nacional Electoral, sino que están todo el tiempo interviniendo
en la realidad venezolana junto al imperio para desacreditar a Venezuela. Eso es todo. Desacreditar a Venezuela, no reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y por eso caen en esta orquestación a nivel continental para intentar desacreditar el gobierno de Nicolás Maduro y las elecciones que le dieron su legitimidad a los ojos del pueblo venezolano. Dentro de Venezuela, ese tipo de pronunciamientos realmente no tienen tanto efecto porque dentro de Venezuela hay un reconocimiento hasta de la mayoría de la oposición a los resultados electorales. Esto es una minoría de la oposición que intenta de alguna manera desacreditar todo lo que pase porque su agenda es otra, su agenda es imperial. Ellos trabajan para el imperio les paga, el imperio los financia, entonces, por tanto, ellos nunca van a estar contentos con los resultados siempre que pierdan. Cuando ganan, que una vez ganaron la Asamblea Nacional en el año 2015, pues no hubo ningún cuestionamiento al proceso electoral. El proceso electoral venezolano estaba muy bien y ellos ganaron y empezaron a anunciar que en 6 meses tumbaban a Nicolás Maduro. Y en realidad, bueno, Nicolás Maduro sigue ahí. Y eso es lo que les duele, eso es lo que no quieren aceptar, que todavía el pueblo, con todas las sanciones, con todos los bloqueos, con todas las agresiones militares, con la hiperinflación fabricada desde Miami para devaluar el bolívar, con todos los mecanismos que han usado para desestabilizar Venezuela, para que la gente su descontento lo canalice contra el gobierno bolivariano, que la gente piense que el problema es el gobierno bolivariano, con todo lo que han hecho, pues no les ha resultado. Sigue ganando el chavismo en las elecciones, sigue ganando el gobierno bolivariano, sigue ahí con su presidente y no han llegado a ningún sitio con estos intentos. Entonces, Estados Unidos está desesperado con Venezuela, porque Estados Unidos tiene que recuperar de alguna manera el continente y sobre todo Venezuela, que es el país más rico, en un contexto de decadencia imperial y un contexto donde ha perdido los mercados en el resto del mundo. Lo único que les queda es América Latina. Y recordemos que todo imperio, para ser imperio, tiene que tener una periferia. Y si esa periferia la pierden, pues pierde estatus imperial. Estados Unidos implosiona. Por eso es que la agresividad que vamos a ver en los próximos años en América Latina, ya la estamos viendo. Hemos visto mucha agresividad del imperio en lo que hemos visto hasta ahora, pero creo que vamos a ver cosas mucho más fuertes, como estamos viendo, empezando a ver ya en la Argentina con este señor Milei, que está intentando desmantelar todo el sistema estatal, quiere hacer desaparecer el Estado Nacional argentino, y está haciendo que la gente pobre, la gente sin recursos, pues quede todavía más empobrecida de lo que estaba. Y entonces el sufrimiento humano va a ser muy fuerte. Y creo que tenemos que prepararnos para los años fuertes que vienen y sobre todo preparar la lucha antiimperialista a escala regional que permita contener este tipo de agresiones y este tipo de avances a través de la guerra sucia que hace el imperio siempre. En el transcurso del día lunes 29 de julio, el nivel de violencia fue en aumento en distintos sectores de Caracas y del interior, de manera que empezó a instalarse la percepción de estar nuevamente ante un intento de golpe de Estado. Escuchemos a María Fernanda Barreto precisamente haciendo un anuncio de la situación. Compañeros y compañeras que me escuchan desde distintas partes del mundo, les habla María Fernanda Barreto, escritora colombo-venezolana desde Caracas, Venezuela. Quiero denunciar por esta vía que en este momento hay un golpe de Estado en marcha contra Venezuela, un golpe de Estado que pretende desconocer la soberanía del pueblo venezolano y su derecho a la autodeterminación. Solicito a todos y todas quienes me escuchan que ocupen las calles, que ocupen las redes, que ocupen las paredes, pero que salgan a defender
la voluntad del pueblo venezolano y el sagrado derecho de Venezuela a vivir en paz. Si te preguntas de qué lado de la historia estar, te diré que Venezuela está siendo atacada directamente por los Estados Unidos e Israel en este momento histórico. Así que si estás consciente de la peligrosidad, de la injerencia de los Estados Unidos sobre nuestra América y del sionismo sobre nuestra América, es momento de manifestar tu solidaridad con Venezuela. Aquí estamos, aquí seguimos y si es necesario, aquí moriremos, pero más temprano que tarde venceremos. Las imágenes de violencia fueron acompañadas con la narrativa reiterada de la derecha que acusaba al gobierno de Nicolás Maduro de no querer presentar las actas de escrutinio y además de ser opaco en la información. Pero lo que en realidad estaba sucediendo era que el hackeo había tumbado la página del Consejo Nacional Electoral, así como también varias plataformas digitales del gobierno. No era que Maduro no quisiera presentar los datos, sino que había una imposibilidad real de habilitar la página correspondiente por el ataque cibernético sufrido. María Corina Machado aprovechó justamente el vacío del sitio web del Consejo Nacional Electoral para decir que ella estaba reuniendo la información que Maduro no quería mostrar y que le daba a la derecha el triunfo indiscutible de las elecciones. El avasallamiento de esta narrativa por redes sociales ha ido creando un clima de mucha incertidumbre, que ha confundido a derecha e izquierda, propios y extraños, y que ha puesto en el centro de los ataques y el cuestionamiento al gobierno bolivariano, perdiendo completamente de vista de que en realidad es el gobierno bolivariano quien estaba siendo víctima por doble partida, por el sabotaje y por las acusaciones internas y externas. En lo externo, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay cuestionaron directamente la validez de las elecciones y en algunos casos se validó incluso el triunfo de la derecha. En defensa de la soberanía, el gobierno bolivariano de Venezuela rompió relaciones con estos países. Por otra parte, el presidente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha tenido un deplorable papel de justificación del actuar de la derecha y validación de la acusación de fraude. No es la primera vez que Almagro se presta felizmente como francotirador del imperio. El colmo sucedió justamente este 31 de julio cuando se atrevió a solicitar a la Corte Penal Internacional una orden de aprehensión contra Nicolás Maduro Moros por la supuesta represión del gobierno bolivariano contra el pueblo de Venezuela. El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su mañanera, condenó la actuación de Almagro y cuestionó el papel de la Organización de Estados Americanos. Escuchemos. Ahí está. ¿Qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tienen que meter? O sea, eso es injerencismo. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? No, pero, o sea, ¿dónde están las pruebas? Las dos partes que se cuenten todos los votos, que se revisen las actas. Pero fíjate que no sabía yo esto de la OEA, pero lo acaban de decir. Es que es muy predecible, porque no es un organismo ni democrático ni autónomo, ni representa a los países de América. Está ahí como un apéndice de una facción. Ya esa organización debe reformarse. No sirve de nada
bueno, sirve para agravar los problemas. El presidente Nicolás Maduro ha responsabilizado de las acciones al imperio y al multimillonario Elon Musk, después de que este último lo hubiera insultado sostenidamente a través de la plataforma X y le hubiera retirado la validación de su cuenta de manera impune al ser dueño y administrador de la plataforma. Elon Musk no solo ha llamado a votar por la derecha fascista venezolana, ridiculizando y llamando dictador al presidente bolivariano, sino que incluso ha publicado un anuncio pidiendo recompensa por la entrega y aprehensión del presidente Nicolás Maduro. Escuchemos ahora al presidente Maduro. Estamos enfrentando una arremetida internacional, mundial, del imperialismo estadounidense, de Elon Musk, de la derecha internacional extremista y del narcotráfico colombiano para apoderarse del país a través de la criminalidad, el caos, la violencia, la manipulación, la mentira. No es otra cosa. Es esto. Y pretenden asaltar el poder de manera violenta. Pero no toda la comunidad internacional se ha prestado a la crítica y acusación contra el gobierno bolivariano. Con toda dignidad, el ALBA y todos sus países miembros han manifestado su apoyo al gobierno bolivariano. La OPEP, que representa la instancia energética de mayor envergadura en el mundo, lo mismo. China, Rusia e Irán, representantes del mundo multipolar, lo han reconocido. Y otros países de América Latina como México, Colombia y Brasil han expresado la necesidad de esperar la resolución final del Consejo Nacional Electoral, reconociendo así la soberanía de Venezuela y en respeto irrestricto a sus tiempos y protocolos institucionales. Para todos aquellos que tienen duda sobre el proceso de elección y los tiempos del Consejo Nacional Electoral, queremos compartir unas palabras de un experto en la materia. Sobre por qué el CNE, se ha caído su página, pero no ha publicado, las famosas actas, ¿no? Se está diciendo de parte de la derecha, Corina Machado está presumiendo que ella ya tiene las actas, pero parece que aquí hay justamente muchos malos entendidos. Eso nos gustaría que nos aclare. Sí, bueno, en primer lugar, hacerte una precisión, que es que la página no se ha caído. La página ha sido atacada, ha sido hackeada o tiene un intento de ataque, tiene múltiples amenazas de ataque desde el exterior, que forma parte de un mecanismo de agresión a nuestra tecnología para tratar de vulnerar el sistema de transmisión de datos. Eso es lo primero. Lo segundo es sobre la publicación de las actas. Se publican los resultados electorales que están respaldados por las actas de votación. Ahora, la publicación propiamente es un resultado del proceso de totalización que es netamente automatizado. Sin embargo, esos resultados totalizados tienen un respaldo físico, uno de varios respaldos físicos. Uno de tantos respaldos físicos que es público son las actas de escrutinio que emite la máquina electoral al momento del cierre del proceso electoral en cada centro de votación. Esas actas son públicas y son entregadas por el Consejo Nacional Electoral a través del centro de votación por el presidente de la mesa electoral a cada uno de los testigos de las distintas opciones electorales que estuvieron presentes en el proceso. Ahora bien, la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela establece que el CNE tiene hasta 30 días para proceder a la visualización e incluso luego la auditoría posterior, que es la auditoría de los software, porque cuando el baúl vuelve a Caracas con todas las máquinas de votación, con las actas de escrutinio firmadas que están en custodia del baúl donde está la máquina, también tiene una auditoría posterior, el software, que acredita que en efecto lo que allí se transmitió mediante el proceso en caliente el día de la votación es lo que está en el software de la máquina, adicionalmente respaldado por lo que son los respaldos físicos, como es el acta de escrutinio, como lo es el cuaderno de votación y los comprobantes de votación. Todo ese proceso es un proceso totalmente que es tradición en Venezuela. Hemos observado que no ha habido ningún tipo de alteración, ningún tipo de denuncia ni manifestación en los miembros de mesa el día de la votación que diga que la máquina emitió un acta de votación con 101 votos y solamente habían 80
por ejemplo. Adicionalmente a eso, todos los votos que fueron auditados y los comprobantes de votación, todo lo que ha sido el acta de escrutinio, acredita y especifica estrictamente a quién corresponde el voto, a cada una de las opciones, en este caso el candidato vencedor, que es el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y el candidato perdedor, el candidato principalmente perdedor. Recordemos que hay 11 candidatos. La opción de la Mesa de la Unidad Democrática es una de las tantas opciones electorales que tuvo el electorado venezolano, y ninguna de las opciones electorales manifestó en su momento en el centro de votación que había incongruencia entre los votos expresados en el acta de votación, en los comprobantes de votación y en el cuaderno de votación. Entonces, bueno, no es más que el descontento manifestado por la vía del fraude anunciado por una de las opciones electorales que simplemente resultó vencido en esta contienda electoral. Entonces el Consejo Nacional Electoral lo que entregó finalmente fue una sumatoria de todos esos... Sí, correcto. El Consejo Nacional Electoral emite un anuncio de resultados producto de la totalización respaldado por las actas de escrutinio. Y todas esas actas de escrutinio la tienen todos los partidos políticos. Las actas de escrutinio la tienen todas las opciones electorales, las opciones no solamente que se presentaron. Corina no Machado. Solamente la señora María Corina Machado, sino todos los miembros de testigos de cada una de las opciones electorales que hay en el momento de la presentación del candidato, en el momento del sufragio. Eso es un documento donde el pueblo venezolano es el propietario de ese documento. Toda Venezuela tiene, en cada municipio, en cada parroquia, en cada localidad, tiene una copia original, le llamamos copia original, es un comprobante original del acta de escrutinio. En general vemos como un problema mayúsculo el hecho de que gran parte de la izquierda a nivel internacional ha sido presa de las noticias falsas y del avasallamiento de los medios de desinformación. No nos referimos a los descoloniales, coloniales de siempre, como ya los ha denominado Ramón Grossfogel, que nuevamente han salido con una carta supuestamente elaborada por gente de izquierda, pero que solo hace eco del imperio. Nos queremos referir a nuestros compañeros entrañables, realmente de izquierda, antiimperialistas incluso, pero que están cayendo en la trampa del imperio y que se han sumado acríticamente a la voz de duda, a las reclamaciones por la transparencia, como si el gobierno bolivariano no fuera transparente. Queremos dejar asentada la idea con claridad. Nicolás Maduro ha anunciado con total apertura y voluntad democrática a que haya una fiscalización de todo el proceso y que todos los actores se sometan a una revisión escrupulosa de las pruebas y los resultados presentados. Con ese objetivo, ha interpuesto un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos. A revisar todo el proceso electoral, todo el evento electoral, y pida al Consejo Nacional Electoral todos los elementos de prueba del ataque cibernético, pida todas las actas, revise todo el proceso, convoque a todos los candidatos presidenciales, a todos los partidos políticos, y le puedo decir que el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien también represento, está listo para consignar ante esta sala las originales de las verdaderas actas, mesa por mesa, cuando sea requerido. La derecha tiene que presentar con claridad las supuestas actas y conteos que tienen, pero también tiene que haber consecuencias. Quien haya cometido falsificación de los documentos tiene que pagar por ello. No se puede seguir tolerando la actitud golpista que pretende echar por tierra las instituciones que tanto han costado construir al pueblo venezolano. La normalidad se ha ido recuperando a medida que pasan los días. El ejército bolivariano manifestó su apoyo incondicional al gobierno ante el intento de golpe de Estado y salió a las calles para poner en resguardo a la población y garantizar el orden. Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado por supuesto por los factores imperiales
el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela, que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro transmitió en vivo videos en donde se podían ver algunas de las consecuencias de estas guarimbas y de la violencia. La siguiente es una de esas historias. Una joven participó de las manifestaciones al llamado de María Corina Machado, denunciando un supuesto fraude por parte del presidente Nicolás Maduro. Ella salió a las calles sin imaginar que los mismos manifestantes, junto a quienes ella marchaba, le destruirían su negocio en una actitud violenta. En su confusión, el mismo pueblo que se vio arrastrado por los llamados a la violencia ha sido también víctima de quienes los convocaron. Veamos esta historia. Yo estaba peleando esto. Yo no necesitaba esto. Yo trabajo día y noche por esto. Esto no es lo que era venezolano. Esto no. Esto no. ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron? ¿Qué iban a comer? ¿Qué? En el ánimo de convocar la paz y la renovación del diálogo, el presidente Nicolás Maduro ofreció a todos aquellos que se vieron afectados por la destrucción de estos comandos o comanditos, como se le llamaron, les ofreció un apoyo para recuperar los bienes perdidos, sin importar de qué lado de la protesta se habían posicionado. Hemos buscado al secretario general del ALBA, Jorge Arreaza, un histórico de la Revolución Bolivariana que ha ocupado distintos cargos. Él ha sido vicepresidente, canciller y ministro también en distintos rubros. Le hemos pedido que el día de hoy nos comparta sus reflexiones sobre lo vivido en estos días. Adelante, secretario. Y hacia adelante, bueno, veremos un Tribunal Supremo dar los resultados, seguirá el camino de la estabilización económica de Venezuela, veremos mayor prosperidad, seguiremos adelante con nuestro proceso de profundización, de entregarle el poder al pueblo, al poder popular, a las comunas, los consejos comunales, un desarrollo de la infraestructura del país. El plan, pues, el plan del socialismo bolivariano del siglo XXI, el plan de la patria con sus 7 transformaciones, que fue presentado por el presidente, y que preguntémonos cuál fue el plan que este señor González Urrutia presentó. No lo presentó, que ya es una irresponsabilidad no presentar un plan de gobierno en un periodo electoral, sino que además sería impresentable. Y si no estuviese esa revolución allí, ellos tendrían acceso directo como lo tuvieron hasta el año 1998. Por supuesto, además, la manera como esa revolución se asienta, se arraiga en el territorio es a través de la organización del pueblo. Es lo que el comandante Chávez llamó el socialismo en lo territorial. No es solo el socialismo en la fábrica, el patrono, la dicotomía entre la burguesía y la clase obrera, no, sino aquí cómo construyo el socialismo en mi territorio, cómo protejo a mis vecinos, mis vecinas, cómo protejo mis recursos naturales, cómo protejo mi territorio. Y las 5 dimensiones, la política, la social, la económica, la cultural, la territorial, la seguridad, ahí en el territorio. Esto hace mucho más difícil. Ellos quisieran implosionar esto con violencia, con golpe de Estado, con invasión, por la vía que ellos decidan, para, bueno, no solo quedarse con los recursos naturales, sino eliminar y liquidar una experiencia de organización comunal prosocialista, rumbo al socialismo, que es única en este continente en este momento, y que si bien es nuestra, yo no dudo que otros pueblos del mundo la tomen como referencia, no para copiarla, sino como una prueba de que sí es posible organizarse y tener el control y el poder en el pueblo directamente depositado. Yo creo que eso es fundamental, es una fórmula. Entonces, cuando nos dicen Obama que somos una amenaza inusual y extraordinaria, estoy de acuerdo con que somos
pero no contra la seguridad de Estados Unidos, como ellos dijeron, sino contra el sistema capitalista colonial tal como se ha impuesto en este siglo y el siglo pasado, y que efectivamente representamos una esperanza descolonizada, antiimperialista, propia, igualitaria, para que podamos nosotros en el mundo tomar alternativas de organización propia fuera del control del pensamiento único y los poderes imperiales. El pueblo venezolano, sin embargo, quiere paz. Y por ello, este 28 de julio salió a votar en un ejercicio democrático que expresó en las urnas. Los observadores internacionales somos testigos de esa vocación democrática del pueblo venezolano. La derecha fascista está intentando crear un clima de violencia para dar la idea de que Venezuela está al borde del caos. Pero hemos sido testigos de que han habido focos violentos localizados en Caracas y en varios otros lugares al interior del país. Pero queremos dejar claro que este intento de golpe que se tradujo en estas expresiones de violencia no han puesto en riesgo las instituciones del ejercicio del poder ni al gobierno de Nicolás Maduro Moros. Lo que sí es que han sido maximizadas por las redes sociales, dando esta impresión de una situación de violencia generalizada. Pero el pueblo en respuesta ha salido a la calle para sumar a la construcción de la paz, dejando solos a los agitadores. El pueblo venezolano tiene una vocación y tiene una experiencia de democracia, de participación, de organización y de paz. Nadie quiere guarimbas, nadie quiere violencia en las calles, y en ese ánimo la gente está comprometida, tomando las calles y haciendo manifiesto esta necesidad de volver a la calma, de volver al diálogo y de construir una patria para todos. Ante la actitud desafiante del imperio que pone en duda los resultados oficiales de las elecciones de Venezuela, hacemos un llamado enérgico de solidaridad a toda la comunidad internacional para que nos mantengamos firmes en la defensa de la soberanía de Venezuela y contengamos este intento de golpe de Estado contra el gobierno de la Revolución Bolivariana. No nos convirtamos en francotiradores del imperio, informémonos y esperemos al protocolo y los tiempos del Consejo Nacional Electoral, instrumento democrático que el pueblo venezolano se ha dado a sí mismo. Todos los actores y las pruebas deben ser sometidas al análisis y escrutinio, y los incitadores de la violencia y la guerra mediática deberán ser juzgados. No solo nos referimos a los actores venezolanos, sino también a quienes participan del golpe a nivel internacional. Hasta la victoria siempre. Venceremos.